Muy buenos días a todos. Hoy es viernes y estamos ya reunidos para meditar juntos en la palabra de Dios. El Señor ha sido bueno. Nos ha dado una hermosa semana mayor, como le llamamos, con cultos especiales, especialmente el culto de resurrección. Fue muy bien atendido, asistido, y tuvimos oportunidad de escuchar linda música, un mensaje directo de lo que es y significa. Pero seguimos con el tema de cuáles son las señales de una iglesia que crece. No es una iglesia que solo celebra días especiales durante el año. No es una iglesia aunque hace un esfuerzo misionero cada 3, 4 meses, no. Una iglesia misionera es una iglesia entregada a obedecer al Señor. Recuerden, una de las ordenanzas del Señor fue que fuéramos a predicar el Evangelio a toda criatura. Uno de los mandamientos, pues, que Él dio a su iglesia es que salieran de las 4 paredes y fueran a campos donde todavía el Evangelio no era predicado. Y ahí tenemos una iglesia ejemplar, la iglesia de Antioquía de Pisidia. En Hechos capítulo 13, dice la Escritura, si tienen sus Biblias, Hechos capítulo 13. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y da la lista: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos estaban ahí, ¿y qué hacían? Dice, ministrando estos al Señor, ayunando, orando. Hermanos, una iglesia que crece es una iglesia que va a depender del Señor, no de estrategias humanas. Es una que va a obedecer al Señor, no en lo que a mí me parece o me gusta, sino en lo que el Señor dijo. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, al inicio, dice la Escritura que ellos habían recibido la orden del Señor directa cuando dio la gran comisión. Y me seréis testigos, decía, al final, antes de ascender, y llevaréis el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a toda la tierra. Ahora, en aquel tiempo hablaba más de la tierra conocida y no salía más allá de Europa. Pero ahora, hermanos, con las tecnologías que tenemos, con la manera que estamos comunicándonos, ya dentro de unos días va a estar en tema de conversación el Mundial de Fútbol. Este Mundial de Fútbol está mostrándonos que realmente es una maravilla cómo nos comunicamos. Cuando vino la pandemia, pues no habíamos entendido bien cuál era el ministerio que el Señor esperaba de la iglesia. Nos cerraron la iglesia para evitar contagios. Ya no podíamos reunirnos, pero el Señor empezó a trabajar, empezamos a tener programas en línea, empezamos a alcanzar a la gente en su casa y aún fuera de su casa, pero fuera de la capital o de la ciudad donde vivían. Y creo que este es el factor número 1, la iglesia que está obedeciendo al Señor. Miren, la iglesia de Antioquía es una iglesia ejemplar. Era una iglesia que tenía líderes que reconocían y conocían cuál era la voluntad de Dios con respecto al Evangelio. Y estaban, dicen, ministrando, orando, ayunando. Cuando el Señor les visita ahí en Hechos capítulo 13, y dice el Señor, apartadme a Bernabé y a Saulo, y habiendo impuesto las manos sobre ellos, salieron, los despidieron. ¿A dónde iban? A obedecer la palabra del Señor. El Señor había
dado órdenes claras, específicas, pero ellos no las entendieron. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que el Señor estaba dejando un mandato específico a sus discípulos, pero ellos no lo entendieron, se quedaron en Jerusalén. Y en Hechos 8:1 dice que vino una persecución tan grande sobre la iglesia en Jerusalén, que tuvieron que salir. Y ahí en Hechos 8:1 dice, y salieron a Judea, a Samaria, y luego aquí en Hechos 13, hasta lo último de la tierra. Una iglesia, pues, que quiere crecer, tiene que salir de sus cuatro paredes. Una iglesia que quiere crecer, tiene que estar enviando a otros, que no todos pueden ir, porque son enviados, pero tiene a alguien enviado, tiene a alguien en línea esperando. Y hermoso empezar, pues, en misiones, como le llamamos, misiones locales. Permíteme darles un testimonio. Cuando nosotros empezamos aquí en Torrefuerte, en la iglesia, no teníamos un programa estructurado para misiones. Venía algún misionero, le dábamos una ofrenda, o de repente salía un viajecito cerca y pasábamos un día, dos allá y regresábamos. Pero cuando ya tomamos en serio lo que es misiones, la iglesia empezó a crecer. Empezamos a dedicarle un 10% de las entradas a misiones. Todo lo que la iglesia recibía, un 10% era dedicado a la obra misionera, a enviar misioneros, a entrenar misioneros, a proveer para misioneros. Pero vimos que esto no era suficiente. Oramos como iglesia y el Señor nos indicó que no era la tesorería la que debería de estar pagando o extendiendo el mandato del Señor. Tenían que ser los miembros de la iglesia. Y empezamos el método o la práctica de lo que llamamos promesas de fe. ¿Qué es esto? Es una ofrenda que yo doy específicamente para misiones. No tiene nada que ver con un diezmo, no tiene nada que ver con ninguna promesa. Simplemente es un pacto que hacemos con Dios y extendimos. Y ahora, hermanos, para la gloria de Dios, les puedo decir que la iglesia Torrefuerte está invirtiendo alrededor de un 30% en misiones y el otro 70% para la iglesia local. Bueno, hay iglesias que han dado tremendo ejemplo. Yo recuerdo haber visitado la iglesia del pueblo allá en Toronto, Canadá, con el pastor y fundador Wilbur Smith. Y su anhelo era que la iglesia llegara al punto de estar invirtiendo un 90% a misiones y viviendo con el 10%. Y así como él, otras iglesias empezaron a moverse en esa línea. Y Dios las bendijo, Dios permitió que crecieran. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo al Señor. Usted como iglesia, ¿qué está haciendo para obedecer este mandato, para obedecer esta ordenanza de salir y predicar y ser testigos, no solamente en su ciudad, en su país y fuera del país? 3 áreas. Bueno, vimos que teníamos un director de misiones, era su servidor en ese tiempo, pero vimos que también necesitábamos tener una estructura y se formó un consejo directivo de misiones, el cual está funcionando, toma las decisiones, ve los planes, estudia los planos de trabajo. Y qué hermoso es ver cómo la iglesia ha ido creciendo, ha ido aumentando. Y hermanos, tenemos 33 años de vida, pero Dios ya nos ha dado misioneros en Italia, en Asia, en México y en otros lugares. ¿Por qué? Porque la iglesia quiere obedecer. Entonces, si la iglesia se invierte o se convierte en una iglesia entrenadora y enviadora,
Dios la va a hacer crecer. Ahorita, gracias a Dios, estamos haciendo un viaje local misionero cada mes. Cada mes vamos a un lugar donde hemos establecido una nueva iglesia, un nuevo patrón de vida para aquella iglesita pequeña que estaba ahí. Y hemos visto un crecimiento precioso. Cada mes vemos pues a un grupo de 8, de 9, de 12 que van a estos pueblos y van para llevar el evangelio y obedecer al Señor. La iglesia pues ha aprendido y está aprendiendo a ofrendar, a orar, a estar ocupados. Mire, cuando Dios llamó a Pablo y a Bernabé, la iglesia, es decir, los líderes, estaban ocupados, no estaban ahí escondidos con miedo, no. Era una iglesia que estaba despierta, estaba predicando, estaba testificando, pero más estaba ofrendando para ayudar también, para que la obra continuara. Así que hemos aprendido mucho. Ahorita tenemos otro comité abajo del consejo directivo, un grupo como de 30, 35 personas que está orando cada semana por misioneros, que está viendo las necesidades de sus misioneros. Y el Señor nos ha permitido tener un presupuesto, pues, regular o bueno, y estamos viendo resultados hermosos. Nos hemos extendido a otros países. Ya estamos haciendo viajes misioneros a Cuba, viajes misioneros a Perú, viajes misioneros a otros lugares dentro de la misma República Mexicana. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente obedeciendo el mandato del Señor, y el Señor está permitiendo que la iglesia crezca. No se conforme, pues, solo con orar por unos misioneros. No se conforme nada más dando una pequeña ofrenda para aquel que viene a visitarles y habla de misiones. Estructuren un plan, hagan una estructura tal que ustedes sepan quiénes son los que oran, quiénes son los que ofrendan, cuánto ofrenda, cuándo necesitamos, y oremos para que lo logremos y tengamos a nuestros misioneros cuidados. Durante la pandemia, casi 4 años, tuvimos el privilegio de mantener a nuestros misioneros con la misma ayuda que recibían antes de la pandemia y que están recibiendo ahora después de la pandemia. Ellos no sufrieron, en el sentido de que no había dinero, que había que regresar, que había que cambiar totalmente su vida porque ya no había cómo sostenerlos. No, Dios nos ayudó y pudimos hacerlo para la honra y gloria de Él. Una iglesia, pues, que está obedeciendo es una iglesia que va a crecer, es una iglesia que Dios va a usar, es una iglesia que está experimentando nuevas aventuras con el Señor. La iglesia de Antioquía, pues, ahí es el lugar donde primeramente se usó el término cristianos para los seguidores de Cristo. Antes los llamaban los del camino, pero ya en la iglesia de Antioquía vieron que estos estaban viviendo para Cristo, estaban obedeciendo a Cristo, y les pusieron los cristianos. Desde entonces, la iglesia cristiana ha venido sufriendo, ha venido siendo perseguida todavía. Iglesia que no ha podido crecer porque saben que la muerte los espera saliendo de sus puertas. Sin embargo, como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Hermanos, la iglesia tiene que obedecer, la iglesia tiene que ofrendar, la iglesia tiene que enviar. Entonces, Dios la va a bendecir y la va a hacer crecer. Ore por esto, que Dios levante en su propia iglesia elementos dispuestos no solo a orar, sino a ofrendar, a ir, y que les dé experiencias hermosas al estar cumpliendo esta ordenanza del Señor, este mandato del Señor. Gracias pues a cada uno de ustedes que nos oye, que ora
que participa, a cada uno de ustedes que ofrenda. Gracias, porque ustedes están no solamente haciendo lo que el Señor quiere, sino que están disfrutando de algo nuevo. Y la iglesia va a crecer. La iglesia, cuando abrió sus puertas de nuevo después de la pandemia, fue duro, porque casi estábamos con la tercera parte de los hermanos que se reunían anteriormente. Ya hemos logrado recuperar todo ese número de nuevo y la iglesia sigue funcionando. La iglesia sigue siendo bendecida. Así que haga esto en su iglesia. Hable con su pastor. Hable con sus líderes. No se conformen nada más con trabajar dentro de las cuatro paredes. Oren y busquen la manera de salir para que el evangelio siga prosperando en los diferentes campos. Que Dios pues nos ayude y les ayude a ustedes y podamos ser una iglesia obediente y una iglesia que crece. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos escucha, que nos envía notitas. Mire, aquí tengo una. Dice esta hermanita, Adrián Alarcón también está viendo el video. Adrián está en Estados Unidos. Saludos, mi querido hermano Adrián, y Gloria, su esposa. Elizabeth Aguilar está viendo el video. Maripaz, Paco Durán está viendo. Pati Bo, muy bien, querido pastor. Buenos días, bendiciones. Vicky Rogelio. Olga Contreras está viendo el video. Saludos, hermana Olguita. Que Dios la siga bendiciendo y usando. Alicia López, bendiciones en su vida, querido pastor. Está Gloria Alarcón, ya la mencioné. Ella está viendo también nuestro programa. Eva Salazar, buenos días, pastor. Liz Mortru, Silvia Livier, Eunice Xochicale. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y por orar por nosotros. Que Dios siga usándonos para que la palabra no esté presa, sino tenga libertad de salir y alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Judith Burguete, el Señor lo bendiga, hermano. Angélica Gómez, Caro Jiménez, Ángel García, Gloria Alarcón, ya la mencioné, y hay otros más que están escribiendo y orando, y muchas gracias por comunicarse con nosotros y dejarnos saber que están escuchándonos. Pero no seamos solamente oidores, sino hacedores, dice el libro de Santiago, y despertemos ese gigante misionero que quizás está dormido en nuestra iglesia. Levantémoslo para que sea una iglesia obediente y una iglesia que crece. Dios les bendiga y gracias por escucharnos y nos vemos el próximo viernes y todos los días a las 9 de la mañana con diferentes oradores y pastores y maestros.